ya sabías que Sheinbaum, sí, la presidenta, fue guerrillera, que estuvo en la guerrilla, bueno, que está en la guerrilla, porque ellos siempre dicen que una vez en la guerrilla, siempre en la guerrilla. Entonces, bueno, fue guerrillera. ¿Y cómo nos enteramos? No por ella, no por los medios de comunicación, no por investigaciones, no por su pasado, no por su exmarido, no. Nos enteramos por el presidente de Colombia, Petro. Claudia fue colaboradora y militante del M-19 en México. Entonces, Sí, Gustavo Petro, ¿se acuerdan? Que hizo mucho ruido porque Gustavo Petro era un guerrillero y de ahí llegó a presidente de la República en Colombia. Pero un guerrillero que vivía en la clandestinidad, que mataba, que secuestraba, porque eso hacía el M-19. El M-19 nació por un fraude electoral que fue el 19 de abril, Movimiento 19 de abril, M-19, por eso se llama así. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que esa guerrilla mataba, secuestraba, robaba. De hecho, el más grande escándalo que hubo con ellos fue, ustedes recordarán, cuando una imagen de una tanqueta en el 85, una tanqueta en las escalinatas del Poder Judicial de Colombia, o sea, de la Suprema Corte de Justicia, lo que allá se llama el Palacio de Justicia. ¿Se acuerdan? Qué curioso, ¿verdad? De toda la agresión que tiene el Orate Obrador y la espuria Sheinbaum contra el Poder Judicial, ¿verdad? Ah, bueno, pues aquellos tomaron el Poder Judicial de Colombia, sí, la guerrilla amiga de Obrador y de Sheinbaum. 2 veces ha dicho Petro, escúchalo, 2 veces ha dicho Petro que está orgullosísimo de que el M-19 haya generado 2 presidentes, él y Claudia Sheinbaum. O sea, Claudia era una guerrillera. ¿Eso qué connotaciones tiene? Bueno, pues recuerda que en ese día que tomaron el Palacio Nacional, tomaron rehenes, el Palacio de Justicia, perdón, en Colombia, en Bogotá, tomaron rehenes, murieron 100 personas y mucho más heridos. 100 personas y mucho más heridos en manos de estos guerrilleros, de Sheinbaum y de Petro. Bueno, que nos hayamos enterado en voz de Petro y no de ninguno de ellos, me parece muy interesante. Recuerda que la guerrilla, hay algunas menos malas que otras, pero estos secuestraban y mataban. Pero recuerda que la guerrilla tienen que vivir, por ejemplo, Petro era regidor de su municipio en Cundinamarca, lo que se llama regidor aquí es concejal allá. Sí, estas personas que pertenecen al ayuntamiento en un municipio aquí en México, allá era concejal. Entonces este era concejal de día o regidor de día y guerrillero en las noches y en las madrugadas. Sí, eso era lo que hacía Petro. Entonces, estos tipos de guerrilleros aprenden a disimular, a vivir 2 vidas, a ser hipócritas en la realidad, pues porque están viviendo 2 vidas y van y cobran en el municipio, pero reparten armas y consiguen dinero para el movimiento que mata gente y secuestra gente de la guerrilla. Entonces, eso es lo que es Sheinbaum. Ahora, es interesante para saber cómo se va a comportar Sheinbaum. Si lo que te está diciendo es lo real. ¿Cuánto tiempo mantuvo en la clandestinidad que fue guerrillera del M-19? Imagínense. Bueno, pues entonces que está muy alerta porque eso es precisamente lo que te pueden esconder permanentemente, ¿no? Bueno, pues eso significa, pues, ¿no? Y sabemos que hay otros políticos en México que han dicho abiertamente que estuvieron en la guerrilla, por ejemplo, en Oaxaca o en Guerrero o en Chiapas. Sí, pero lo dijeron abiertamente. Esta farsante, cómplice del criminal sátrapa nacional de Obrador, nunca lo dijo. Nos enteramos por el presidente de Colombia que vino a presumirlo. Entonces, es importante. ¿Por qué? Recuerden que hay casos muy visibles de lo que esta clandestinidad o estos guerrilleros hicieron en México. ¿Se acuerdan de la Liga Comunista 23 de septiembre? Bueno, hay varios de la Liga ahí muy cerca del gobierno de Obrador y de Sheinbaum. Es más, ¿te acuerdas de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Sí, la inútil esta Ibarra. Bueno,
Esa está casada con un hombre que secuestró un avión de Mexicana en Monterrey y se lo llevó a Cuba. Ese es el marido. Tú dices, bueno, pero es que es el marido. No, el hermano participó en la organización del secuestro y asesinato de don Eugenio Garzazada, el de Nuevo León, el que fundó el TEC de Monterrey y relanzó Nuevo León hacia la globalidad y hacia el bienestar que hoy tienen en ese estado. Don Eugenio Garzazada, un hombre de 83, 85 años, los secuestró, intentaron secuestrar entre 20 sinvergüenzas, dentro de los cuales estaba el hermano de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y lo mataron. Un anciano de 85 años y su chofer. No hay un delito más humillante que el secuestro. Por eso es que nosotros nos metimos a ayudar mucho en eso. ¿Se acuerdan que estuve una década ayudando a familias víctimas de secuestro? Bueno, porque es lo más humillante que hay. Incluye todo lo demás, asesinato, violación, tortura, todo. Bueno, pues estos sinvergüenzas querían secuestrar a don Eugenio y lo mataron. A un hombre además tan prolífico, tan constructor de instituciones, en fin. Pero recuerda que el gobierno del sátrapa nacional de Obrador, su director del Instituto de Historia, dijo que los que me habían matado a don Eugenio eran valientes jóvenes. Así. Entonces, si ves, efectivamente tiene lógica que Sheinbaum haya sido guerrillera. Pero, ¿qué es lo que nos importa de esto? Uno, que veas la dimensión. O sea, yo puedo apoyar a gente que está matando y tomando el Palacio de Justicia en Colombia. Y están secuestrando. ¿Para qué? Para conseguir dinero, para seguir en sus balaceras. Porque dicen que hubo un fraude electoral. Imagínense si en México nos hubiéramos levantado en guerrilla, en armas, porque hubo un fraude electoral. Lo acaban de hacer. Ellos hicieron un mega fraude electoral, se robaron la elección y la construyeron durante 6 años de ilegalidades. Bueno, todo esto es para que veas el tipo de persona y el tipo de personas que tienes en el gobierno de la República, que viven en la clandestinidad, que saben engañar, que saben disimular, que pueden matar a sangre fría por una causa que ellos entienden que es una causa. Como siempre te lo he dicho, son un grupo de criminales, son un gobierno de asesinos protegiendo asesinos, aliados con la delincuencia organizada. Bueno, de la delincuencia organizada a la guerrilla y de la guerrilla a la delincuencia organizada hay un pequeño paso, una línea casi indescriptible. Precisamente ellos también, el M-19, se ponía de acuerdo con Pablo Escobar. ¿Te acuerdas el famosísimo Pablo Escobar? Bueno, están todas las versiones de que se pusieron de acuerdo para ese asalto al Palacio Nacional, al Palacio de Justicia, a cambio que desaparecieran los archivos de Pablo Escobar y el M-19 obtuviera los rehenes y las negociaciones que querían, las reivindicaciones que querían. Entonces lo que estoy tratando de decir es, son capaces de todo. También estuvo la FARC, ¿se acuerdan? Que esa sí se metió mucho más al tema de las drogas, pero esta también. Entonces todo se vale, para que lo tengas en mente. La presidenta que tienes, así como lo vimos como el troglodita de Obrador, todo se vale. Van a pasar por encima de cualquier cosa. Ya se aliaron con la delincuencia organizada, ya prostituyeron al ejército, ya manipulan a la mayoría de personas en pobreza con una dádiva, ya distorsionaron la débil transparencia que teníamos todavía en las instituciones en México, ya destrozaron a las policías municipales y estatales. Tenemos que cuidar al país, tenemos que seguir levantando la voz, tenemos que entender, reitero, que estos son unos sátrapas capaces de todo. Por eso es importante que el bocón presidente de Colombia hubiera venido a declarar que Sheinbaum era una guerrillera, orgullosa guerrillera que apoyó al M-19. O sea, de ese tamaño. Entonces, pues, aguas, truchas, como dicen en mi pueblo, hay que estar con los ojos muy abiertos y hay que estar levantando la voz. Son capaces de todo. Y nosotros somos muchos, tenemos mucha posibilidad de evitar que destrocen al país. Sí, nada más que tienes que participar, tienes que levantar la voz. Recuerda, como dijo Sabina, tenemos que lograr un país en el que ser valiente no sea tan caro y ser cobarde no valga la pena. Entonces, muchísimos tenemos que sacar un poco la cabeza para evitar que solo algunos saquen mucho la cabeza y se las corten. Entonces,
Yo te invito a que participes, a que no le bajes, a que logremos que este hermosísimo país siga un camino de desarrollo y no esta desgracia que estos personajes quieren hacer. Tómalo en cuenta, recuerda, México es muchísimo más grande, muchísimo más grande, muchísimo más grande que una bola de criminales.